Tenemos hoy el tema, la inteligencia artificial como apoyo en la búsqueda y análisis de información para procesos de investigación. ¿Me están escuchando bien? Sí. Sí, Sí, señora. Muy bien. Sí, señora, muy bien. Perfectamente. La asistencia la llenamos. La asistencia al taller la vamos a recoger a las 6:35 p.m. Nos va a acompañar nuestro profesor Luis Fernando Quiroga Peláez. Él es profesor de la Escuela TIC en la sede de Medellín. Entonces, profesor, agradecemos si se te pudieras presentar. Entonces, con nuestro grupo B08. Bueno, muy buenas tardes, buenas noches para todos ya. Pero mi nombre es Luis Fernando Quiroga, yo soy docente a tiempo completo de la Escuela TIC de Medellín, como lo anunciaban ahorita. Mi formación en física, con pregrado, maestría y doctorado en física. Particularmente he trabajado en los temas de investigación relacionados con astrofísica computacional, física computacional y arquitectura y desarrollo de software. Más o menos hago trabajos de investigación desde el 2005, lo que tiene que ver con desarrollo de software científico para análisis de sistemas astrofísicos y de sistemas reales como dinámica de fluidos. Últimamente ando trabajando en el área de arquitectura y desarrollo de software. Bueno, no sé si entonces si yo inicio ya, Marcela, tú me dirás. Sí, ya podemos iniciar. Muchas gracias a todos por la participación. Comentarles que la lista de asistencia la vamos a incorporar a las 6:35. Las dudas también vamos a dejar un espacio al final, nos las pueden ir transmitiendo por chat. Y agradecemos también el adecuado uso de los micrófonos porque pues puede interrumpir la presentación del profesor. Bienvenidos y muchas gracias, profesor Luis Fernando. Puedes iniciar. Gracias. Bueno, no, muchas gracias a ti y bueno, a la institución por la invitación y bueno, esperemos pues que lo que les vaya a compartir sea de su agrado y les sea útil dentro del proceso que van a realizar. Me indican por favor si ya están viendo mi pantalla. Sí, señor. Un poquito Okay. muy suave. Bueno, ¿y me escuchan bien? Se escucha muy lejos. No, profe, se escucha muy lejos. ¿Todos me escuchan así lejos? No, yo lo escucho bien. Yo lo escucho también. bien, profe. En lo personal también lo escucho bien, profe. Yo también lo escucho bien, profe. Bueno, de pronto puede ser algunos problemitas allí de conexión. ¿Listo? Bueno, Igual, sí yo lo escucho. les pido el favor, la idea de la charla, yo la preparé como una charla taller, les pido el favor de que los que tengan computador o puedan inclusive hacerlo de su celular, sigan lo que yo voy a estar haciendo entonces durante la charla. ¿Listo? La idea es que sea bastante interactivo para que sea un proceso bien interesante, ¿cierto? Entonces, bueno, como lo dice el título de la charla, es Inteligencia Artificial como apoyo en la búsqueda y análisis de información en procesos de investigación, ¿cierto? Entonces, lo que les voy a mostrar básicamente es lo siguiente. Vamos a hacer una introducción respecto como a los temas base que voy a tratar durante el encuentro. Eh, Vamos a hablar de lo que es la búsqueda ágil de información, análisis automatizado de información, redacción y generación de textos con inteligencia artificial y un cierre y reflexión. Y quiero aclarar que todo esto que voy a mostrar acá básicamente es un proceso que se realiza para ahorrarnos tiempo, ¿cierto? Entonces, el énfasis que tiene la charla es precisamente ese, mostrar herramientas que nos permiten ahorrar tiempo en ese proceso de búsqueda de información y de conocimiento.
ya seas que desde tu rol eres profe, eres estudiante, ¿cierto? Eres investigador, ¿cierto? Eres gestor de algún proceso. Esto nos va a ayudar a ahorrar un tiempo significativo en muchos de nuestro día a día, ¿cierto? Entonces es como la intención mía hoy, mostrarles pues como algunas herramientas y algunas formas en las que nos podemos ahorrar tiempo, ¿cierto? Por eso coloqué acá esta imagen. Listo, entonces voy a hacer pues, la introducción, ¿cierto? Si les quisiera preguntar, o sea, en el momento en que, no sé, de pronto, Marcela, tú dime si cómo manejan la dinámica, preguntas al final o permitimos que las preguntas sean libres durante la exposición. Pues puede ser también libres, sin embargo, de pronto ponerle un poquito de orden, que sea como en la manito para estar, digamos, para interrumpirte. Pues vamos manejando la dinámica. Pues Alejandra me había mencionado que les hiciéramos al final, sin embargo, pues tú me dices como de pronto puede ser más dinámico dentro del ejercicio. Ya estamos en Sí, clase. no tengo problema con que sea libre, ¿cierto? Pero como no estoy viendo las manitos, entonces de pronto si me ayudas Listo. avisándome, bueno, si necesitan abrir el micrófono, pues abren, tampoco es un espacio tan rígido, ¿cierto? Ok, de Entonces, acuerdo. perfecto, muchísimas gracias. Entonces sí les quería hacer una pregunta a dos, tres personas que me digan qué es investigar, qué creen que es investigar. De pronto me da una idea de qué es la investigación o qué tienen como investigar en su cabeza. Euneris del Carmen. Pues buenas noches, profe, buenas noches, compañeros, buenas noches todos. Buenas Yo noches. soy del grupo B1 y bueno, mi pregunta es, o sea, mi respuesta es el derecho a saber, el derecho, pues pienso yo, el derecho a saber. Derecho a saber. Interesante respuesta. Me gusta, me gusta. ¿Quién tiene otra respuesta, otro comentario? Marco Antonio. Marco, de pronto tienes micrófono cerrado. Marco Antonio de pronto no. Entonces seguimos con Carlos Alberto. Intentar encontrar la respuesta a algo desconocido. Es Intentar encontrar. Continúa, qué pena. es buscar la respuesta a algo desconocido. Por eso el hecho de investigar para poder hallar esa respuesta desconocida. Ok, perfecto. Muchas gracias. Super esa respuesta. Y una última. Tenemos varias manos, pero bueno, Brian Stewart. Buenas noches. Buenas Pues noches. para mí sería como el proceso de buscar, pero también experimentar como un análisis crítico hacia un tema. Comercio ayuda a que tengamos unas reglas. Las tres respuestas se complementan bastante bien. Yo les voy a dar la mía, ¿cierto? No significa que esa sea la respuesta, pues general, es la que desde mi experiencia y desde mi experiencia tanto como en investigación como en aula, ¿cierto? Como profe, he construido, ¿cierto? Es cortica, es sencilla y voy a dar como algunos ejemplos de ello, ¿cierto? Para mí, la investigación es un proceso para generar conocimiento, ¿cierto? Si bien ahorita nos decía Carlos Alberto, es buscar respuestas desconocidas, es uno de los enfoques que se le puede dar. De hecho, es el enfoque más formal que se le puede dar a la investigación, ¿cierto? Para mí es buscar conocimiento, ¿cierto? El punto es el nivel al que lo quieres, a lo que lo quieres llevar. Por ejemplo, si yo quiero aprender
sobre seguridad informática, sobre ciberseguridad, ¿cierto? Yo puedo empezar a buscar literatura, puedo empezar a hacer cursos. Para mí, ese proceso es un proceso de investigación desde mi punto de vista personal, porque yo quiero aprender algo. Tal vez eso está hecho, ¿cierto? Tal vez ya hay gente que lo sabe, pero yo no lo sé. Es lo que hago, ese proceso de aprender y apropiarme de un tema y apropiarme, por ejemplo, al nivel al que lo hago yo, que es transmitir conocimiento en una clase, ¿cierto? O generar un procedimiento aplicado con ese conocimiento, eso es un proceso de investigación. Quiero que por favor bajemos un poquito la investigación y el rol de los investigadores, porque a veces tenemos como por allá arriba que la investigación es una cosa imposible, que solo es para las personas más inteligentes, las personas más brillantes, personas que todo el día están dedicados a hacer esto. Sí hay personas que lo hacen, ¿cierto? Y son los que en teoría se catalogan a sí mismos como investigadores, pero el proceso de investigación lo vive cada ser humano cuando está conociendo algo, cuando quiere aprender de algo. ¿Cierto? Ya, depende de los niveles a los que quieres llevar ese aprendizaje, que se tienen algunas categorías al respecto. Pero quiero que la investigación la traigamos cercana a nosotros, que no veamos que la investigación es un proceso por allá, que solo lo hacen en las universidades, en los centros de investigación, las personas más inteligentes del mundo, pues cierto, pero es algo que en general la cultura, sobre todo la televisión, nos ha enseñado mucho. Cuando nos hablan de un investigador, nos imaginamos a esos científicos que se parece a Einstein, de bata blanca, pelo espelucado, que es como un loquito para aquí para allá, para aquí para allá, no habla con nadie, que sabe de todos los temas habidos y por haber, y que construye robots y salva al mundo. No, ¿cierto? La investigación es simplemente un proceso paso a paso en el cual yo quiero aprender algo, ¿cierto? Entonces les quiero, para aclarar, les quiero mostrar estas imágenes, ¿cierto? Esta es, por ejemplo, mi niña de 6 años, mostrándome muy orgullosa en sus tareas, ¿cierto? Para nosotros tal vez esto no es algo muy relevante en conocimiento, pero para ella sí, dentro de su edad y su nivel formativo, ella aquí está aprendiendo las figuras geométricas, está aprendiendo lo que es el proceso de motricidad fina, ¿cierto? Y a su vez está aprendiendo a interactuar con otros seres humanos, que es lo que hacen los niños a esta edad. Para ella esto es un proceso de investigación, ¿cierto? Y lo disfruta desde su nivel, ¿cierto? Desde su expectativa, desde su curiosidad, ¿cierto? Aquí no es que esté aburrida en la biblioteca, sino que no le gustan las fotos, ¿cierto? Pero cuando va a una biblioteca, ese día estaba buscando ella un libro donde pudiera ver las partes del cuerpo humano de los niños. Entramos a la biblioteca, ella me dijo, papá, quiero ver un libro donde estén los cuerpos de los niños para ver las partes de los cuerpos de los niños. Ella tiene una pregunta, tiene una curiosidad, simplemente está buscando el método para resolver esa curiosidad y responderse a esa pregunta, ¿cierto? Vio en la biblioteca una oportunidad de encontrar imágenes y libros donde le mostraran ese proceso. Eso es un proceso de investigación, ¿cierto? Acá, este video lo grabé con ella el fin de semana que estaba en el Parque de los Deseos, acá en Medellín. Este soy yo, esta es ella, y resulta que por allá había un señor vendiendo unos artefactos supremamente interesantes, ¿cierto? Ya lo voy a reproducir. Esto es realmente un armazón con palitos de paleta, ¿cierto? Y, y un plástico, pero tiene la forma de pájaro. Tiene un cauchito de esos con los que enredamos, los que envolvemos billetes para que no se nos salgan, y tú lo giras y luego lo sueltas y el pajarito con su armazón y lo que tiene ahí empieza a aletear y vuela como se ve en el video, ¿cierto? Para mí, que soy formado en física, que me gusta mucho la dinámica de fluidos, yo ese día estaba extremadamente sorprendido con este artefacto. Me compré como 3, ¿cierto? Y jugué con ellos toda la tarde. Para ella era simplemente un juego, pero está aprendiendo, ¿cierto? Entonces, ese proceso de aprendizaje, miren que desde mi punto de vista,
empecé a analizar cómo era el armazón, cómo se conectaba cada pieza con qué y por qué se veía eso como un pájaro cuando se mueve. Y miren cómo literal volaba, lo más interesante. O sea, para mí, desde mi punto de vista, mi proceso de investigación es esto cómo funciona. Para ella era un juego que le está generando conocimiento, que a la larga también es un proceso de investigación. Aquí la vemos con uno de sus amigos, también aprendiendo. Ese día estaba haciendo una historieta, se estaba inventando una historieta. Ese día estábamos en una oficina de profesores. Entonces me gusta esta imagen porque vemos dos niños investigando, aprendiendo cosas desde su punto de vista, de lo que quieren conocer, y atrás vemos dos docentes investigadores que están realizando su proceso de investigación formal. El de atrás lo está haciendo en agronegocios y Patricia, que es la que vemos acá, lo está haciendo en sistemas de producción, ¿cierto? Entonces, cada uno tiene una curiosidad, cada uno está respondiendo una pregunta, ¿cierto? Cada uno la está resolviendo a su nivel. Ustedes en este momento tienen preguntas, ¿cierto? Tal vez son preguntas que a ustedes mismos se les han generado, ¿cierto? Por curiosidad. Tal vez hay preguntas que se les generaron porque un profesor dentro de una asignatura te puso a responder esa pregunta, ¿cierto? Tal vez trabajas en una empresa y en la empresa hay una problemática y quieres resolverla, ¿cierto? O sea, cada uno de esos, cada una de esas preguntas o esos procesos que acabo de mencionar se pueden resolver con procesos de investigación, ¿cierto? ¿Algún comentario, alguna pregunta hasta el momento? Sí, Ok, yo tengo una observación. claro, dime. Pues es que lo de investigar, pues estoy de acuerdo con todo lo que se ha mencionado, estoy de acuerdo con el proceso que nos estás dando. También estoy muy de acuerdo de que eso hay que aterrizarlo porque eso no es para eruditos, es un proceso para mortales como nosotros, y que inclusive va a ser cada vez más necesario. Inclusive en la cotidianidad está cogiendo mucho más fuerza. ¿Y por qué está cogiendo más fuerza? Porque hay un ingrediente adicional del cual no he escuchado que hablen sobre lo que es investigar. Está bien que sean los datos, buscarlos y todo eso, pero con un grado de credibilidad suficiente. Ese ingrediente es importante que lo tengamos en cuenta y que lo incorporemos en nuestro quehacer, que nos dé cierto grado de confianza y credibilidad. Eso implica las fuentes, a veces son los métodos, a veces es la combinación de ambos y otra serie de cositas. Eso es lo que de pronto a veces lo pone un poquito harto en lo de investigar porque pues se vuelve un poco más riguroso. Era solamente de aportar en eso. Perfecto, muchísimas gracias por el aporte. Justo de esa parte iba a hablar de lo que sigue, ¿cierto? Es verdad, el proceso de investigación, si bien es la forma de buscar la respuesta a una pregunta, independiente del origen de esa pregunta o del nivel académico de dificultad que tenga la pregunta, eh, el punto está, como lo menciona el compañero, es que yo tenga esta búsqueda de información objetiva y verificable, ¿cierto? Que yo, para poder dar respuesta a una pregunta, yo necesito datos, ¿cierto? Y necesito información. Y esa información tiene que ser verificable, que no sea cualquier información que a alguien se le ocurrió, ¿cierto? Que a alguien se lo imaginó y simplemente lo plasma en algún sitio como si fuese una verdad, ¿cierto? Y luego vamos y encontramos eso que plasmó como una verdad y nosotros también lo asumimos como una verdad. Y esto se va en cascada, ¿cierto? Y tal vez por un proceso no objetivo, ¿cierto? Podemos empezar a generar información que hay veces llega a ser, a ser falsa, ¿cierto? Aquí tenemos la definición tradicional de los cursos de metodología de investigación o de fundamentos de investigación de San Pierre y lo que es la investigación, ¿cierto? Resalté las palabras que creo que son más importantes: búsqueda constante de información objetiva y verificable, ¿cierto? Aquí me gusta dar un ejemplo cuando hablo de este asunto,
Y es, hoy en día, yo ya estoy, pues yo ya voy para 40 años, ¿cierto? A mí me tocó que todo lo que yo tenía que, quería aprender y tenía que consultar, yo iba a una biblioteca, ¿cierto? Y allá encontraba los libros, estaba un bibliotecario o unas fichas bibliográficas, y yo le decía el tema, el bibliotecario me entregaba los libros, ¿cierto? Y ya después de cierto tiempo me iba y los buscaba. Pero afortunadamente a mí me tocó toda esta evolución tecnológica que ha habido hasta el momento, ¿cierto? Eh, y ahora simplemente buscamos en el celular, buscamos en internet, buscamos en los diferentes dispositivos electrónicos a los que tenemos a la mano información, ¿cierto? Pero ahí hay que tener cuidado, ¿cierto? Y ahí es donde uno tiene que ser crítico desde el punto de vista en el que está buscando información. Y es, yo quiero investigar sobre el ciclo de vida del software, ¿cierto? Entonces abro Google y le pregunto, ciclo de vida del software, ¿cierto? Y me salen un montón de páginas de internet. Vale aclarar que cualquier persona con un computador y con muy poquito dinero puede comprar un dominio de internet y publicar lo que quiera, ¿cierto? Que eso sea verídico o no, que sea cierto o no, depende de tu criterio determinarlo o empezar a sospechar cosas. Pero la primera alerta que se genera, y creo que es a lo que iba el compañero anteriormente, es que la forma en que buscamos información, ¿cierto? Como ya tenemos tanto acceso a la información de todas partes y en todo momento, hay información de esa que es verídica y hay información de esa que no es verídica, ¿cierto? Ya vemos todo el cuento de las fake news y ese tipo de cosas. Entonces, es importante que nos volvamos críticos respecto a la búsqueda de información, sobre todo si nuestra intención es académica, y es qué clase de información estoy obteniendo. Entonces, yo sí les quiero hacer una pregunta, y es, algo que hace mucho la gente, me parece que es un error, y es cuando sienten un síntoma o una enfermedad, o, o les dan un diagnóstico de cierta enfermedad, entonces lo primero que hacen es buscar la enfermedad en Internet, ¿cierto? Es Google, ¿cierto? Tengo una inflamación en el hígado. Listo. Entonces, hay varias páginas y tú las abres. Entonces les quiero hacer una pregunta. Tú estás buscando información sobre la inflamación en el hígado y encuentras dos páginas diferentes de todas las que saca Google. En una de ellas, tú miras la página y te dan la explicación de la inflamación en el hígado, qué es la causa, ¿cierto? Todo este proceso, cuáles son los tratamientos, y ves que en alguna parte dicen quién es la persona que generó la información, ¿cierto? Y tú miras la página y ves que en la página hay información de, de clínicas médicas o de tratamientos médicos o de revistas de investigación en medicina. Si miras el nombre de la página, te das cuenta que esa página es de un centro de investigación en medicina, ¿cierto? Y te dan, por ejemplo, los enlaces para que mires los libros y los artículos donde está la información o de donde se basaron para construir la información que está en la página web. Y tenemos el otro caso donde hay una información de inflamación en el hígado, ¿cierto? Pero tú miras la página y en la página hay publicidad de un casino, ¿cierto? Publicidad de apuestas online, ¿cierto? En algunos casos, esto hay que decirlo, hay enlaces a pornografía, no te dice quién generó la información, el nombre de la página o la institución realmente no te da certeza de que esa institución exista o que sí sea, o que al menos sea una institución académica, ¿cierto? ¿Ustedes en cuál de esas dos páginas creerían? O por lo menos estarían más conformes con lo que les están explicando acerca de su enfermedad, con la primera o con la segunda. Pues en Contesta. principio con la primera. En principio con la primera, pero pues también hay que tener en cuenta que la gente a veces quiere ver lo que le interesa saber. Y si en la primera te dan una mala noticia, pero en la segunda te dan una buena, vas a creer que la real es la segunda. Exacto. Entonces miren que hay unos términos ahí subjetivos bastante interesantes
Muchas gracias por el aporte ahí. Pero claro, la primera te va a generar al principio un poquitico más de confianza, ¿cierto? Y eso es lo importante en la investigación, generar confianza. Que cuando tú obtengas la respuesta a la pregunta, genere cierto grado de confianza respecto a la respuesta que estás dando. Y que la confianza es tanto para ti como para la persona que está viendo o escuchando lo que tú estás diciendo respecto a ello. ¿Cierto? Entonces, ya ahorita voy a empatar estos temas que estoy hablando. Y aquí es donde aparece la inteligencia artificial, ¿cierto? Si bien yo les decía ahorita, bien, a mí me tocaba ir a buscar libros y montones de libros a las bibliotecas. Luego ya con la aparición del internet y bases de datos y todo el asunto, yo no miraba sus libros y empezaba a buscar lo que eran los artículos académicos, ¿cierto? Y empezaba a buscar información un poco más verídica respecto a lo que estaba buscando y esto ha ido evolucionando. Antes yo eso solo, cuando yo estudiaba en todo el Instituto de Física de la Universidad de Antioquia, había un computador para que usted hiciera sus búsquedas, un solo computador para todo el instituto. No era que funcionara muy bien, ¿cierto? Pero ya luego cada uno teníamos como nuestro portátil, ¿cierto? Y teníamos acceso al proceso. La universidad compró bases de datos y podíamos empezar a buscar información. Y uno empezaba a buscar información que era estructurada. Matando con lo de ahorita, cuando yo busco en Google normal, que puedo encontrar páginas de medicina, páginas de cualquier persona, blogs, noticias, una mezcla de diferentes tipos de fuentes de información, eso es lo que se conoce como información no estructurada, ¿cierto? Que es básicamente lo que encontramos en Google. Nos va a salir cualquier cosa, nos puede salir juegos de medicina, videos de YouTube, todo relacionado a lo que yo esté buscando de cualquier fuente de información. Pero hay otras fuentes de información, que ahorita vamos a ver dos, que son estructuradas, ¿cierto? Y que si son estructuradas y tienen el enfoque académico, yo voy a encontrar allí lo que son tesis de trabajos de grado, libros de expertos, artículos científicos y artículos de divulgación de ciencia respecto a un tema. ¿Cuál es la diferencia entre estas fuentes de información y las anteriores? Que estas fuentes de información son un poco más verídicas. Y digo que un poco más verídicas porque hay científicos que se le van errores, hay científicos que ponen errores adrede, ¿cierto? Y hay un proceso ahí para justificar ciertas verdades o ciertos resultados que queremos poner hay veces porque estamos muy apasionados por nuestro trabajo. Pero en general son un poco más verídicas porque esos procesos llevan algo que se conoce como evaluación por pares. ¿Qué es evaluación por pares? Yo escribo un libro sobre física, yo escribo un artículo sobre astrofísica y lo envía a una editorial. Esa editorial se lo envía a unos jurados que son expertos en el tema y ellos revisan el documento, ¿cierto? Como ellos son expertos, tienen un pensamiento crítico muy fuerte respecto a lo que está escrito y respecto a la forma en que se encontraron los resultados. Te mandan correcciones, te toca hacer las correcciones hasta que se genera un documento que efectivamente, a visión de la editorial y a visión de los jurados, ya es un documento que en teoría es verídico respecto a tu investigación o lo que estés haciendo, ¿cierto? Entonces, si bien en Internet yo puedo publicar cualquier cosa, nadie la va a revisar ni la va a depurar respecto a la información que allí se presenta. En cambio, en las fuentes de información estructuradas, en particular en las académicas, si hay unos expertos en las áreas académicas que verifican que lo que se están entregando es de alguna manera verídico respecto a la información que se está presentando, ¿cierto? Esos son los procesos de investigación más formales. Entonces, aquí es donde aparece un fenómeno que se mencionaba aquí en la definición de Sampieri, ¿cierto? Y es que el proceso sistemático de búsqueda de información, ¿cierto? Puede ser muy demorado. Y les quiero dar un dato. Cuando uno como docente, por ejemplo, es jurado de una tesis de pregrado, ¿cierto? O un trabajo de grado de pregrado, uno espera que tenga al menos entre 15 y 20 referencias bibliográficas, es decir, libros y artículos
donde hablen de esa información y donde el cual se extrajo información y conocimiento para ese nuevo trabajo de grado. Cuando es de maestría, es alrededor de 50 o 60, ¿cierto? Pero cuando es de doctorado, alrededor de 100, ¿cierto? Entonces, quiero que mencionemos esto, y es buscar 100 artículos de un tema relacionado con el que yo estoy haciendo, y leerlos todos, analizarlos todos, clasificarlos, ¿cierto? Sacar información de ellos, y con todo eso apoyar mi proceso de investigación. Eso puede ser realmente un proceso muy lento, ¿cierto? Y aquí es donde estas nuevas tecnologías entonces nos van a ayudar a que ese proceso sea un poquito más ágil, ¿cierto? Ciertas salvedades que iré mencionando durante la presentación. Entonces, aquí teníamos una definición muy formal de un autor muy tradicional de investigación. Aquí tengo, por ejemplo, la definición de ChatGPT 4 de lo que es la investigación, y dentro de lo que escribe me entrega que es generar conocimiento, resolver problemas a través de la observación, la recolección de datos y el análisis y la interpretación, ¿cierto? Esta es la definición de investigación que da ChatGPT. Aquí vemos dos definiciones, si bien están relacionadas, no son exactamente la misma, ¿cierto? Y aquí es donde el proceso crítico empieza a jugar, ya sea con estas herramientas tecnológicas o con los 100 artículos que encontraste. Tú debes empezar a comparar la información que aparece en el uno y en el otro, encontrar patrones, encontrar diferencias, ¿cierto? Encontrar coincidencias y ese tipo de cosas. Desde mi punto de vista, esta definición no está mal, ¿cierto? Pero hay que ser muy crítico respecto a lo que este tipo de tecnologías nos entregan, ¿cierto? Puede que esta respuesta esté acertada o no respecto a lo que yo quiero encontrar. Entonces, en el transcurso de la charla vamos a ver cómo estas inteligencias artificiales y estas herramientas digitales nos van a entregar o nos van a facilitar y nos van a ahorrar mucho tiempo a la hora de hacer el proceso de investigación, pero nunca se nos puede olvidar de que yo debo interpretar toda la información que me están entregando. Así como estaba siendo crítico ahorita con las páginas de internet, cuando a mí ChatGPT me entrega algo, ¿cierto? Cuando el Google Scholar me entrega algo que ya trabaja también con inteligencia artificial, es yo tengo que mirarlo desde el punto de vista crítico, ¿cierto? Entonces, y uno tiene que llegar a ese nivel de madurez y a ese nivel de prevención respecto a lo que este tipo de herramientas nos pueden encontrar. Y ahorita hablaremos entonces de ello. Finalmente, ¿qué es un computador? ¿Cierto? Es un computador, básicamente es una herramienta que el ser humano ha tenido toda la vida, ¿cierto? Con la esperanza o con la ambición de que le ayude a hacer cosas de una manera más rápida y más ágil, ¿cierto? Entonces, la finalidad del computador o del concepto de computador siempre ha sido entonces automatizar tareas, ¿cierto? Que esas tareas salgan de una manera rápida y precisa, ¿cierto? Y que esto me ayude a realizar tareas que requieran mucho tiempo o esfuerzo, ¿cierto? Eh, No sé si ustedes recuerdan cuando estaban en primaria y les hacían hacer multiplicaciones a mano y divisiones a mano. Es que por una cifra, por dos cifras, por tres cifras, y uno en esa época se volvía un 8, aprendiendo el proceso, ¿cierto? El algoritmo de hacer a mano una división, ¿cierto? Pero luego conoces la calculadora y apretando unas cuantas teclas vas a obtener el mismo resultado de una manera muchísimo más rápida y con menos esfuerzo, ¿cierto? Eso es lo mismo que está pasando en este momento con el fenómeno de las inteligencias artificiales, y es una herramienta ligada a un computador, ¿cierto? Es decir, tiene esta filosofía de que su intención es automatizar, ¿cierto? De realizar tareas de una manera mucho más rápida y que nos ahorre esfuerzo, pero con la salvedad de que esa inteligencia artificial tiene una intención, y tiene una intención desde la informática, y si es automatizar tareas,
y hacerlas rápido, pero por lo general son tareas que requieren de inteligencia humana. Y la pretensión de esta rama del conocimiento de la inteligencia artificial es precisamente que una máquina pueda razonar de la manera con que razona un humano y que pueda hacer entonces tareas de la forma en que la hace un humano, pero de una forma muchísimo más rápida. Pues les cuento que la inteligencia artificial realmente no es nueva. Los conceptos de inteligencia artificial y lo que realmente está detrás de una inteligencia artificial son modelos estadísticos. Son modelos estadísticos que existen desde hace 200, 300, 100 años. Ellos se han ido evolucionando y siempre estos modelos estadísticos se han pensado para que nos ayude a tomar decisiones, ¿cierto? Y que nos ayuden a inferir información desde unos datos. ¿Por qué esto no se hacía antes y por qué ahora salió el boom de la inteligencia artificial? Porque antes no teníamos los computadores que tuviesen la capacidad de operar estos algoritmos y estos modelos estadísticos de una manera muy rápida y nos pudiera permitir analizar información, ¿cierto? Y que nos pudiera generar esos modelos de aprendizaje que son simplemente unos algoritmos donde basados en datos, entonces se toman decisiones y se dan respuestas respecto a un proceso. ¿Cierto? Entonces la inteligencia artificial como concepto no es nuevo, ¿cierto? Lo que es nuevo es que ya tenemos la tecnología donde esta inteligencia artificial ya puede hacer su proceso de una manera eficiente, ¿cierto? Y con la intención de imitar el pensamiento humano. Pues esto tampoco es nuevo, ¿cierto? El ser humano ha querido simular el funcionamiento del cerebro hace mucho tiempo y predecir cómo el cerebro se comporta bajo ciertas circunstancias. Aún no tenemos el poder de cómputo, no tenemos un supercomputador que sea capaz de imitar el cerebro humano. La única esperanza que podamos hacer de esa simulación es el nuevo concepto de computación cuántica, pero si unimos todos los computadores que existen en la Tierra en este momento, no seríamos capaces de simular un solo cerebro humano, ¿cierto? Entonces, estos modelos estadísticos que ya están programados dentro de una serie de algoritmos, entonces son lo que realmente se convierte en la inteligencia artificial, ¿cierto? Esa inteligencia artificial la podemos dividir como en dos ramas, ¿cierto? La inteligencia artificial débil o estrecha, ¿cierto? Donde yo una inteligencia artificial la coloco a hacer una tarea muy específica y esta se enfoca solo en eso, ¿cierto? Por ejemplo, Google Scholar ya funciona con inteligencia artificial. Cuando yo le digo que me entregue un artículo académico, él utiliza inteligencia artificial para buscar, perdón, cuando le digo que me entregue artículos respecto a un tema, él utiliza inteligencia artificial para encontrar los artículos y relacionarlos. La forma en que se compra en Amazon y en que Amazon te sugiere cosas, utiliza inteligencia artificial. La forma en que Netflix te perfila y te dice a ti te gustan las películas de terror, ¿cierto? O a ti te gustan las series dramáticas. Entonces, y esas sugerencias son perfilamientos a través de modelos estadísticos también orientados por una inteligencia artificial, ¿cierto? Entonces son tareas específicas muy delimitadas. Ahora, eh, estos modelos no tienen lo que llamamos o lo que a muchos nos da miedo en este momento. Si vemos que hay como un miedo social respecto a la inteligencia artificial, pero es porque es un concepto nuevo. Estas inteligencias artificiales, y las que vamos a ver ahorita, no tienen conciencia ni capacidad de razonamiento. No hemos podido llegar a ese nivel, ¿cierto? Ese nivel sería la inteligencia artificial fuerte o la donde hasta ahora es un modelo teórico, no es real hasta el momento, que una máquina pueda replicar o superar la inteligencia humana, ¿cierto? Profe, ¿se detuvo el internet tuyo?
aún no hemos podido llegar. Y el desarrollo tecnológico que tenemos no lo ha permitido aún. Que posiblemente lleguemos, creo que sí. ¿Cuándo? No lo sé, ¿cierto? Pero ese es el nivel de inteligencia artificial al que estamos. Juntamos, si me permiten, voy a cambiar de audífonos, que esto se me descargaron. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, profe, pues claro. Bueno, muchas gracias. Entonces, si juntamos lo que es la investigación y es buscar respuestas a una pregunta, eso independiente de la motivación al nivel que lo quiera hacer, ¿cierto? Con lo que es el concepto de la computación y es la forma de hacer cosas automatizadas o repetitivas de una forma más rápida y más ágil para el ser humano, ¿cierto? Y juntamos el concepto de inteligencia artificial, entonces podemos encontrar una gran herramienta que nos va a ayudar a buscar información para esos procesos de investigación. La inteligencia artificial no va a reemplazar a los investigadores, ¿cierto? La inteligencia artificial lo que va a hacer es facilitarle la vida a los investigadores. Si bien en los años 90 un investigador en una universidad se podía sentar desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche a pensar en esa idea que tenía, en buscar esa respuesta, actualmente no. Actualmente los investigadores tienen que hacer más cosas, tienen que interactuar con la sociedad, tienen que dar clase, ¿cierto? Tienen que hacer un montón de actividades y el tiempo para investigar y para dedicarles, y si aquí hay investigadores y profes, creo que me pueden apoyar en el proceso, ese tiempo que teníamos para encontrar respuestas a preguntas cada vez es más reducido, ¿cierto? Y si antes le dedicábamos 30 horas a la semana a un proceso de investigación, hoy en día si tenemos 4 o 5 a la semana, puede ser mucho, ¿cierto? Porque el proceso educativo ha cambiado, el proceso formativo ha cambiado. Entonces, esta generación de herramientas nos puede entonces apoyar y hacer que el proceso de investigación sea un poco más ágil, ¿cierto? Pero nunca va a reemplazar a un investigador. Se necesita alguien que sea capaz de razonar esto, que sea capaz de interpretar lo que estamos encontrando para dar respuesta a esas preguntas que el humano está buscando. Entonces, ¿qué aplicaciones tiene la inteligencia artificial en investigación? De forma general, entonces aparece análisis de grandes volúmenes de datos, generación de textos y resúmenes y visualización y análisis de datos. Yo básicamente me voy a enfocar en la primera, ¿cierto? Entonces, hablemos un poco de lo que es búsqueda ágil de información. No sé si antes tienen de pronto alguna otra pregunta o comentario. Lo primero es buscar información, ¿cierto? Ya vimos que buscar información en Google no es como tan bueno, ¿cierto? Hay que irse a buscadores realmente estructurados, ¿cierto? Que nos entreguen esa información académica, ¿cierto? Entonces aquí les pido, que es donde les pido que por favor me empiecen a seguir en la presentación respecto al ejercicio práctico que vamos a hacer. Y entonces, antes, ¿cierto? De forma tradicional, por ejemplo, si yo quería buscar información de un tema, y no sé si les ha pasado, cuando van a buscar algo en Google, es ¿qué le escribo a Google para buscar este tema? ¿Cierto? ¿Qué frase le pongo? ¿Qué palabra le pongo? Entonces la UNESCO, hace mucho tiempo, entonces sacó los tesauros de la UNESCO, ¿cierto? Miremoslos acá, por ejemplo. Y es, no sé, yo quiero... yo quiero buscar sobre cierto tema, me meto a Tesauros UNESCO, si quieren pueden hacer el ejercicio y me encuentran como un diccionario, ¿cierto? ¿Estos diccionarios qué son? Son temas de conocimiento, ¿cierto? Entonces, ¿cuál era la intención de la UNESCO?
que los académicos unificaran terminología, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, un investigador que está preocupado por temas infantiles, entonces podía buscar de alguna manera información ingresando estas dos palabras, abandono infantil. Pero otro podría buscar descuido infantil, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, lo que la UNESCO pretendía era que tuviésemos una terminología, que son lo que ellos llaman los tesauros, ¿cierto? Donde si yo quería buscar sobre un tema, iba a encontrar más fácil esos temas si utilizaba estos términos que estaban acá. ¿Por qué? Porque todos los académicos estaban empezando a utilizar esa terminología. Entonces ya la gente, todos los académicos empezaron a reportar sus trabajos de investigación, por ejemplo, en el tema de ahorita, abandono infantil. Entonces todo le ponían abandono infantil. Ya no le poníamos descuido infantil, maltrato infantil, no, abandono infantil. Entonces todos empezamos a reportar así. Y si todos empezamos a reportar así, cuando yo busque abandono infantil, voy a encontrar mucho más información que cuando busque descuido infantil, ¿cierto? Y esa era la intención de la UNESCO. Bueno, ¿qué pasa con esto? Básicamente está enfocado en las áreas de ciencias humanas, ¿cierto? Pero ya luego con el pasar de los años, esto se ha vuelto un poco complejo, porque ya las áreas del conocimiento se abrieron un poco más y empezaron a aparecer detalles técnicos mucho más finos en la terminología, y ya entonces estos términos tan generales se quedaban cortos. Entonces yo buscaba, por ejemplo, abandono infantil y podía encontrar 1.000.000 de referencias, pero tal vez en ese 1.000.000 de referencias solo el 1% habla del tema que a mí me interesa, entonces tengo que empezar a enfocarlo. Entonces aparecen otras estrategias para buscar esa información, y esas otras estrategias, esos otros aplicativos de software. Oye, le vas a dar una puya al nene. Ya a mí, ¿por no qué no se le dio basa arroz en caliente a la niña? sino que tú como investigador construyes la frase con la que quieres buscar, ¿cierto? Entonces vamos a ingresar, por ejemplo, a Google Scholar. Google Scholar, entonces, es la base de datos de Google académica, ¿cierto? Donde vamos a encontrar los documentos que yo les decía ahorita, trabajos de grado, libros académicos, artículos de investigación, informes de investigación, ¿cierto? Información estructurada académica, ¿cierto? Entonces yo, por ejemplo, en este momento estoy trabajando en un tema que es desarrollo de software científico. Les pido el favor de que si ustedes en este momento tienen un tema en la cabeza, lo busquen acá, ¿cierto? Desarrollo de software científico. Te lo voy a buscar acá. Acabo de encontrar 350.000 resultados acerca de esto. Se demoró 0.04 segundos en encontrarlos. Aquí es donde lo que les decía ahorita es el poder del computador en esto, el poder de la inteligencia artificial, porque Google Scholar ya funciona con una inteligencia artificial para relacionarte o para encontrar tu información, ¿cierto? Yo aquí ya la puedo clasificar por años, ¿cierto? Por cantidad de citaciones, es decir, cuántas otras personas han hablado de tu trabajo. Y aquí empiezo a encontrar entonces artículos académicos respecto al proceso. Entonces aquí están los resúmenes, puedo ir a la página, si están libres los puedo descargar, puedo mirar el perfil del investigador que lo hizo, ¿cierto? Conocer quién es la persona que lo hizo, cosas que en el Google normal no vas a encontrar, ¿cierto? Y aquí están los 350.000 que encontró Google respecto a ello, ¿ya? Entonces, uno lo descarga y puede trabajar con ello. Bueno, entonces ahora voy a cerrar esta pestaña. Veamos otra. Que es otra base de datos muy famosa, que es ScienceDirect, y aquí también puedo buscar lo mismo.
Listo. Entonces, por lo general, cuando no dominamos una, aquí están, aquí encontramos 1156 resultados. Miren que Google encontró más. También los puedo descargar, los que no, muchos de estos hay que pagar para descargarlos. Pero entonces, miren, yo encuentro acá, guía para escribir un artículo científico, yo ya filtro, esto sí me sirve para mi tema, no me sirve. Ese es el asunto. ¿Qué pasa? Que la academia funciona en inglés, ¿cierto? La ciencia funciona en inglés, es como el idioma universal para la ciencia. Cuando yo busco en español, que es por lo general cuando no dominamos una segunda lengua, por lo general buscamos es en español, entonces yo solo estoy encontrando de todo ese mundo de conocimiento que hay respecto al desarrollo de software científico, solo estoy encontrando esa pequeña partecita donde la gente publicó sus resultados en español, ¿cierto? Entonces es, ¿cómo lo hago en inglés? ¿Cómo busco en inglés? ¿Cierto? Y aquí aparece otra herramienta, que por aquí les dejo el loguito, que es lingo.com. Hay varias. Yo conozco esta y la uso pues de manera frecuente. Entonces, es un diccionario, pero es un diccionario que utiliza inteligencia artificial. ¿Listo? Entonces, yo aquí puedo elegir, tiene un montón de idiomas, ¿cierto? Va a decir que español e inglés. ¿Qué es lo que quiero acá? Quiero esa terminología que yo puse en Google Scholar, en Google Académico y en Science Direct, que es una base de datos. Esa terminología que utilicé ahí, si yo no domino una segunda lengua, es como la utilizo en inglés. Pero Lingua artificial lo que hace es que coge el término que tú le dices y te sugiere, él hace una búsqueda literaria rápida y te sugiere cuál es el término académico que se utiliza para ello. ¿Listo? Entonces no solo te lo traduce, sino que utiliza la inteligencia artificial para sugerirte terminología que puedes utilizar en inglés que te llevan a encontrar documentos académicos. Soy claro, no es que simplemente lo traduce con un propósito, y es que encuentres información relacionada. Entonces, ¿cuáles son los tesauros que hay que utilizar en este tema? Básicamente esta inteligencia artificial te permite hacerlo. Más difícil para el Lingo va a ser encontrar esta parte, ¿cierto? Entonces voy a buscar, ¿qué pasó aquí? Ya, qué susto donde me quedé sin internet. Entonces, mira que no te está sugiriendo el término completo, ¿cierto? Porque académicamente ese tema no se trabaja mucho, ¿cierto? Pero te dice esto, si estás buscando desarrollo de software, lo puedes buscar de esta manera, o lo puedes buscar de esta manera. ¿Listo? Si están relacionados con ciencia, lo puedes buscar de esta manera. ¿Listo? Entonces, ya te da una terminología en inglés que tú puedes usar dentro de los buscadores académicos. ¿Listo? Entonces, es una inteligencia artificial que funciona sencillito, realmente es como un diccionario que utiliza inteligencia artificial para encontrar terminología académica. Entonces, si tú no dominas la segunda lengua, yo quiero buscar el impacto de las fobias de las fobias infantiles en los adultos mayores de 35 años. ¿Cómo busco eso en inglés? Entonces, utiliza esa terminología, se la vas entregando a Lingo y él te va entregando la terminología en inglés académica con la cual se busca se puede buscar esa hay una preguntita de Darío. Darío, adelante. Darío, ¿levantaste la mano? No. Continúa. Okay. Listo, gracias. Entonces miren que acá ya utilicé la terminología en inglés. O sea, cogí estos primeros términos, le agregué este que había acá y lo ingresé acá y ya no estoy encontrando 350.000 resultados, sino que estoy encontrando 8.470.000 resultados.
y en menos tiempo, ¿cierto? La ciencia se hace en inglés y es uno de los mensajes pues, que también les quería traer. Por lo tanto, esta herramienta se vuelve bastante importante porque me permite encontrar mucho mayor información que cuando la busco en español, ¿cierto? Ya después, ahorita les voy a mostrar qué hacer cuando el artículo está en inglés y yo no domino la segunda lengua. Cuando yo domino la segunda lengua, entonces empiezo a utilizar el traductor de Google, por ejemplo, y me puede demorar un mes leer un solo artículo, ¿cierto? Miren que cuando ya en Science Direct busco exactamente el mismo tema, encuentro más de 700.000 resultados, ¿cierto? Entonces miren la diferencia de buscar en español y buscar en inglés. Pero entonces aquí es donde esta herramienta se vuelve interesante. Esta herramienta se vuelve interesante como para este proceso, ¿cierto? Entonces, Lingu es un diccionario con inteligencia artificial que nos permite encontrar tesauros para buscar información. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a buscar información. Listo, y les voy a mostrar entonces estas tres herramientas de acá. Entonces ya tenemos los tesauros y supongamos que con esos tesauros encontré un artículo que a mí me interesa, ¿cierto? Pero yo les dije ahorita, si es un trabajo de grado de pregrado, necesito entre 15 y 20, una maestría 40, 50, un doctorado casi 100. ¿Cómo busco esos otros 99? Encontré uno que para mí me parece interesante, que habla de mi tema, que me entrega buena información de mi tema, pero ¿cómo encuentro esos otros 99? Listo. Si bien lo que uno hace tradicionalmente, lo que se hace tradicionalmente es que yo aquí empiezo a bajar de estos 700.000, yo empiezo con el scroll a bajar acá. ¿Este me sirve? No me sirve. ¿Cómo encuentro yo si me sirve? Yo leo el título. Si el título medio me convence, voy y leo el resumen, ¿cierto? Y ya con el resumen me doy cuenta. Si yo aquí le doy clic a la página me va a mostrar el resumen, ¿cierto? Y ya me doy cuenta si realmente me sirvió o no. Entonces uno leyendo títulos y resúmenes, ¿cierto? Buscando los otros 99 artículos, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo nos puede tomar esto? Entonces, ¿qué es el proceso tradicional? Por ejemplo, el proceso tradicional con el que yo hice mis trabajos de grado fue de esta manera. Me tomó demasiado tiempo, pero es un proceso donde uno aprende mucho y donde uno aprende sobre un tema, ¿cierto? Pero sí toma bastante tiempito. Entonces, ahora aparece entonces estas nuevas herramientas, ¿cierto? Entonces, vamos a ver esta Research Rabbit, ¿cierto? Nos ayuda a relacionar artículos. Aquí la encontramos, ¿cierto? Yo por aquí tengo el pastelito con un artículo que me interesa dentro del tema que estoy trabajando. Aquí lo abro, entonces el artículo completo. Le voy a entregar el título a esta inteligencia artificial, ¿cierto? Pues que me permita entrar, no tengo cuenta realmente, bueno, creo que sí la abrí ahorita. Abrí con mi cuenta personal. Listo, entonces aquí está. Ese es el artículo que les busqué ahorita, ¿cierto? Entonces, en esta herramienta, bueno que la exploren. Entonces, yo le entrego, entonces, el artículo, yo simplemente le entrego el título, ahorita lo vamos a ver cómo lo hacemos, y él va a buscar artículos que estén relacionados, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo le entrego el título, él inmediatamente lo encuentra y puede hacer, por ejemplo, y me entrega esta información. Por ejemplo, trabajos similares, encontró 869. Y mírenlos acá. 869 artículos donde posiblemente se habla de este mismo tema, ¿cierto? Y te empieza a hacer este mapa. ¿Este mapa qué es? Este mapa es, por ejemplo, este artículo está relacionado con estos que están acá. De alguna manera, se referencian entre ellos, comparten temáticas, ¿cierto?
comparten ciertas conclusiones, son un mismo grupo de trabajo, ¿cierto? Yo puedo utilizar algunos filtros para ello, ¿cierto? Comparten autores. Entonces yo aquí puedo encontrar, por ejemplo, yo ya sé que este grupito, si este artículo habla de este tema, por ejemplo, si este artículo habla de este tema, entonces estos otros también van a hablar de ese mismo tema. Miren que aquí el artículo que yo ingresé originalmente era este, ¿cierto? Entonces, miren cuántos encontré, 869 dando un clic, ¿cierto? Entonces, yo puedo generar aquí colecciones, puedo empezar a buscarlos, ¿cierto? Aquí están los resúmenes, entonces aquí está el título y el resumen. Entonces, yo ya no tengo que empezar a buscar en ScienceDirect uno por uno, a ver si se relaciona con el que yo estaba buscando, sino que este aplicativo me lo entrega, y me lo entrega en un mapa bastante interesante, ¿cierto? Me entrega entonces citaciones a los artículos, me dice, este por ejemplo lo puedo descargar, entonces me va a permitir descargarlo. Bueno, aquí me salió un errorcito. Entonces, nos ahorra mucho tiempo, ¿cierto? Como en el proceso de investigación a la hora de encontrar artículos relacionados. Que esos 869 todos me sirven, la inteligencia artificial no lo sabe, el que lo sabe eres tú, ¿cierto? Tú eres el que dice si este artículo realmente sí está relacionado, si sí le aporta al conocimiento que yo estoy buscando o no, ¿cierto? Entonces, este tipo de herramientas son bastante útiles, yo ya la había usado ahorita, son bastante útiles y nos permite ahorrar bastante tiempo. Vamos a adicionar entonces otro artículo. Voy a abrir otro de los que tengo acá. Este de acá. Y le digo que busque, ¿cierto? Me dice que es en áreas biomédicas o de ciencias de la vida, o si no, que lo busque acá, ¿cierto? Entonces lo primero es que él aquí en este primer pantallazo te muestra todos los artículos relacionados que encontró, ¿cierto? ¿Listo? Entonces aquí te lo muestra de una manera rápida, no te muestra los mapas, ¿cierto? Le das a adicionar a tu colección si el artículo realmente es bastante importante, cierras y aquí ya está. Aquí ya te apareció, miren que ahorita no estaba. Y le doy clic y él entonces empieza su búsqueda. ¿Listo? Que la búsqueda siempre es exitosa. Puede que sí, puede que no, depende de los accesos que tenga entonces la inteligencia artificial. Listo, entonces por ejemplo aquí no ha encontrado mayor información respecto a este, ¿cierto? Aquí están por ejemplo las referencias que se utilizan en el artículo, ¿cierto? Es decir, a cuáles se citan y también los mapea. Entonces es bastante interesante y nos ahorra bastante trabajo. Otra. Profe, tenemos aquí algunos comentarios y una pregunta. Claro. Entonces, nos dicen, profe, otra potente herramienta de Google es http://books.google.com, NRG AMS, para mirar desde cuándo han escrito el tema en Internet. Súper. Aquí también, pues dice, profe, cuando no se tiene base de datos pagas, se pueden usar los repositorios open source. Sí, esas se pueden usar, ¿cierto? De hecho, hoy en día, y de hecho Colombia, según algunos encuentros en los que participé hace poco, quiere migrar al proceso de ciencia abierta. El proceso de ciencia abierta es que tú ya publicas en revistas gratuitas, que tú publicas aparte del artículo, tú liberas los datos con los que encontraste el artículo, tú liberas el análisis de los datos. Si tú utilizaste un modelo o un software para analizar esos datos y sacar la información, lo liberas. Entonces es una tendencia, y no es en Colombia únicamente, es una tendencia mundial a liberar la ciencia, para que la ciencia se divulgue más rápido, se pueda utilizar más rápido
y que realmente sea un proceso de democratización de la ciencia. En Colombia se parece que el modelo de investigación se va a migrar hacia allá, y entonces estas bases de datos abiertas, como las que mencionan en el comentario, se van a volver muy populares. En general, por ejemplo, esta base de datos que yo les mostré acá, esta base de datos es privada. Para yo descargar todo lo que encuentro acá, tendría que pagar. Por eso hay algunos que no me deja descargar, otros que sí. Pero entonces la idea es migrar a ese proceso académico donde todo esté liberado, ¿cierto? Obviamente hay unos procesos legales, la idea se está madurando, se está trabajando, en Europa se está trabajando bastante, en Argentina y en Brasil se está trabajando bastante, pero aún nos estamos acomodando, estamos aprendiendo cómo hacer ese proceso. Entonces, claro, cuando no hay que pagar, es muy chévere porque vos puedes acceder a la información, pero igual tienes que hacer el mismo proceso, ir buscando como uno por uno. ¿Listo? Profe, hay una preguntita. Sí. Profesor, buenas noches. ¿Cómo saber que el tema escogido como investigación para trabajo de grado ya no fue escogido en algún momento, entre quizá hacer plagio por tener el mismo tema? Perfecto, me gusta esa pregunta porque casi siempre con los trabajos de grado se exige un nivel de novedad, o tenemos en la cabeza de que yo cada que hago un trabajo de grado tiene que ser algo nuevo, y eso no es cierto. El único nivel académico donde eso es completamente cierto es en un doctorado. Tú en un doctorado te exigen hacer un aporte nuevo de conocimiento, o sea, sacar algo novedoso dentro del área de conocimiento que estás trabajando, pero tú puedes en un trabajo de grado aprender algo, ¿cierto? Aprender sobre un tema, hacer una búsqueda literaria sobre un tema, y eso es un trabajo de grado válido, que es lo que llamamos monografías, por ejemplo. La idea del trabajo de grado, es que complemente tu proceso formativo, ¿cierto? Y en ese proceso formativo, tú puedes hacer algo que ya exista, ¿cierto? Y eso no está mal. Dentro de tu proceso formativo es muy útil. Entonces, vámonos a un ejemplo, por ejemplo, en desarrollo de software. No, yo quiero hacer un aplicativo para una tienda que vende artículos deportivos, donde haya un chatbot, donde la gente encuentre el catálogo, los precios, pueda comprar online, ¿cierto? Se pueda comunicar con un vendedor. Páginas de eso existen un montón, ¿cierto? Pero tú como estudiante no las sabes hacer. Ese sería un trabajo de grado donde tú aprendes a hacer. Para solucionar un problema específico de una tienda, tú aprendes todo el proceso o afianzas todo el proceso de arquitectura del software, de diseño del software, de construcción y desarrollo del software, de la interacción de usuario. Entonces el trabajo de grado te lleva a ese punto. O sea, la finalidad del trabajo de grado es que tú profundices en los conocimientos que adquiriste durante tu formación. Pero se puede dar, sí, y es muy chévere cuando se da, que inclusive a nivel de pregrado podamos tener trabajos novedosos, ¿cierto? Que se publican en revistas indexadas internacionales porque es un trabajo novedoso en el área de conocimiento, pero realmente ese no es el común, y realmente ese no es el nivel de exigencia, como si pasa a un nivel de doctorado. ¿Listo? Esa es pues como mi opinión ahí al respecto. Ok, profe. Aquí hay otra preguntita. Los estudiantes utilizan la inteligencia artificial para redactar cuando uno lo pasa por compilatio o tuning, aparece generado por la inteligencia artificial. ¿Esto es válido? Depende del nivel al que lo quieras llevar, ¿cierto? Y bueno, ese es un tema que hoy dentro de la ética de la inteligencia artificial no está resuelto. Esto no está regulado en ninguna parte. Y básicamente en este momento es un tema de discusión muy subjetivo. Y hay personas que están ya muy casadas con la inteligencia artificial y lo van a aceptar perfectamente, ¿cierto? Hay otras personas que aún están muy reacios a la inteligencia artificial, y hay compañeros que yo he visto, ¿cierto?, en otras instituciones
donde están exigiendo los trabajos escritos a mano para evitar el proceso con inteligencia artificial, mientras que hay otros que sugieren que lo construyan con inteligencia artificial. Desde mi punto de vista, el estudiante los va a usar, ¿cierto? Y ya todo el mundo las está usando, ¿cierto? Contra eso ya no vamos a poder hacer nada. El truco es, ¿realmente si está haciendo trampa o no está haciendo trampa? Porque creo que es como lo que queda ahí en el aire. O hasta dónde es ético o no que el estudiante me entregue un trabajo hecho con inteligencia artificial. Yo lo que digo es, ya no tenemos control sobre el proceso, ¿cierto? Y no ha salido una normativa, inclusive a nivel internacional, solo apenas en Europa está empezando a salir, porque o sea, literalmente esto nos está llevando a replantear el concepto de ética, ¿cierto? ¿Qué estoy haciendo yo en el aula, por ejemplo? Yo solicito trabajos en las evaluaciones. Todos sabemos que en 2 segundos que un estudiante coge el celular y busca en la inteligencia artificial el problema que usted le puso, el trabajo que usted le puso, y te lo va a presentar. Yo estoy cambiando esa metodología tradicional de evaluación por demostrar conocimiento. Entonces, prepárame una exposición y me la haces. Dame una sustentación oral de lo que me estás entregando. Si es un desarrollo de software, proyecta tu software y explícame el software. Hazle un cambio mientras yo estoy mirando. ¿Por qué definiste esta variable así? Porque esto se llama así. ¿Se puede hacer de otra forma? Entonces ya independiente, yo inclusive le hago este comentario a los estudiantes y es, a mí no me importa si lo hace con inteligencia artificial, no me importa si lo pagaste para que te lo realizaran. Jocosamente les digo, si alquilan una finca entre todo el grupo y se van y hacen el trabajo juntos, no tengo problema. Pero cada uno me lo sustenta y me demuestra conocimiento del tema. Es lo que yo estoy haciendo, porque creo que es algo inevitable, que ya los estudiantes y todo el mundo lo está utilizando, ¿cierto? Entonces, esa es la estrategia que yo estoy haciendo. Demuéstrame conocimiento. Si me demuestras conocimiento, ya es otro cuento. Entonces, la entrega tradicional que nos estaban haciendo los estudiantes, hay veces ni la califico. Me la entregas, pero el entregármela te habilita para que me lo sustentes, ¿cierto? Si no me la entregas, pues no, pero ni siquiera la califico la sustentación. Supongo que el que estaba preguntando era un profe, no sé si esa respuesta de pronto te sirve, pero es, por ejemplo, lo que yo hago. Aquí hay 2 últimas preguntitas para que podamos dejarte avanzar. Está Marco, que tiene la manito levantada desde hace tiempito. Cuéntame. Profe, buenas noches, ¿cómo me escucha? Buena. Muy bien, te escucho súper bien. Profe, de pronto quiero dar mi opinión con relación al uso de la inteligencia artificial. Pues en mi caso, y para realizar los trabajos, ensayos, bueno, etcétera, yo utilizo la inteligencia artificial como una guía para realizar mis trabajos, ¿no? Porque por ahí miraba comentarios que de pronto se utiliza información de la IA y a veces se presenta plagio, ¿no? Con relación a eso, pues. La idea es utilizar como orientación y plasmar de pronto las ideas que uno percibe en los trabajos, lo Sí, que exacto. uno percibe como persona. Y lo otro, sí, más que todo eso, utilizar la inteligencia artificial como guía para la elaboración de trabajos y no directamente extraer información y que imagine que hay trabajos con 91%, 95% de coincidencias con otros trabajos. Entonces uno ya dice, pero bueno, estamos aprendiendo, pues pues no veo, o sea, de mi parte, ¿no? No veo cortes ni con uno mismo, ni con docentes, ni los demás compañeros, uno coger y por salir rápido del paso, hacer esa clase de actividades. Esa es mi opinión. Yo creo que el profesionalismo, la ética y el pensamiento crítico tienen que jugar un papel importante.
¿Por qué sale tanto porcentaje de plagio? Y no sé si ustedes de pronto han leído las políticas de ChatGPT, ¿cierto? El ChatGPT público utiliza toda la información que tú le entregas y todo lo que tú le preguntas para hacer crecer el modelo. Es decir, toda esa información ya hace parte del modelo. Y si alguien en otro sitio pide información de eso mismo, le va a entregar esa información que tú le entregaste. El pago personal, yo por ejemplo pago la cuenta personal, la cuenta individual, pasa lo mismo. Y lo que yo le pregunte, como yo ya pago, yo le puedo subir archivos, ¿cierto? Yo le puedo, como vamos a hacer ahorita, yo le subo un PDF, lo quiero analizar, ya ese PDF empieza a nutrir el modelo, ¿cierto? Entonces supongamos que tú le dices a ChatGPT, ve, te voy a subir mi tesis, quiero que por favor le corrijas la de redacción. Esa tesis hace parte ya de ChatGPT. Y si alguien en otro lado pregunta sobre ese tema, él puede que le entregue la información de tu tesis. Acabaste de liberar tu proceso, ¿cierto? Ya es de dominio público tu tesis. Es bastante delicado. La única versión de ChatGPT que no utiliza la información para hacer crecer el modelo es la Enterprise, es la versión corporativa, ¿cierto? Entonces, ese es como el primer pecado. Y si cuando yo entrego información a ChatGPT pues, o a las inteligencias artificiales, estoy interactuando con ellas, debo tener presente que estoy volviendo de dominio público mi información, ¿cierto? Y ahí tenemos que ser precavidos hasta ese asunto. Por eso salen esos niveles de coincidencia tan altos, ¿cierto? Y para el comentario que nos hacían, yo, por ejemplo, estoy dictando un curso nuevo, ¿sí o no? Yo ese curso no lo había dictado, solo había escuchado ciertas cosas. Presté un libro en la biblioteca, ¿cierto? Me leí el libro, hice 2 cursos en Udemy de ese tema, pero cuando preparo la clase, sí me apoyo en ChatGPT para que me dé una explicación. ¿Cierto? Como yo ya me leí un libro e hice 2 cursos, yo tengo el pensamiento crítico para determinar la validez de esa información que me está entregando. ¿Por qué se la pido a ChatGPT? Porque yo estoy construyendo, por ejemplo, un libro, ¿cierto? Con esa información. Entonces, le digo que me entregue en un lenguaje que se llama LaTeX, que es para producir libros, que me entregue la respuesta ahí. Yo ya cojo esa respuesta, le corrijo errores porque entrega una cantidad de errores increíbles, ¿cierto? Pero los detecto porque yo domino el tema, ¿cierto? Y cambio la redacción, cambio el orden, o sea, yo ya le pongo el toque, ¿cierto? Pero me ahorra un tiempo increíble entre lo que tengo que redactar y el código que le tengo que entregar al software para que me genere el libro con formato, ¿cierto? Aquí les muestro, por ejemplo, ese libro. Entonces yo aquí puedo, ese texto, por ejemplo, lo construyo con ChatGPT, ¿cierto? O inclusive redacto a mano, le tomo una foto, se lo entrego a ChatGPT, le digo, entrégame el código para poderlo llevar al texto, ¿cierto? Pero el dominio del tema hace que me permite hacer eso de forma tranquila, ¿cierto? Y miren lo que me permite construir en formato libro, ¿cierto? Con toda la anotación, pero es un constructo entre los libros que me leí, los cursos que vi, lo que yo tengo en mi cabeza, ¿cierto? La forma en que lo quiero presentar, la dinámica de la clase, y me complemento con ChatGPT simplemente para que me ayude a hacer esto más rápido, ¿cierto? ¿Cuánto me demoro yo en hacer estos símbolos matemáticos que estoy mostrando acá en otro software? Él me entrega el código hecho, ¿cierto? Entonces, creo que ahí era donde iba el comentario anterior. Tú tienes que complementarlo y tienes que tener bases. Si tú te quedas solo con lo que te entrega, es plagio, no lo puedo decir, ¿cierto? Pero lo que sí estás haciendo es que estás entregando una caja negra y que, por ejemplo, en los procesos que yo mencionaba ahorita de hacer una sustentación, no vas a ser capaz de hacerlo. No entiendes lo que está ahí, ni entiendes lo que está escrito. Y yo creo que es donde descubrimos cada que un estudiante utiliza ChatGPT. Aquí, por ejemplo, les quería mostrar esta otra herramienta que es ScholarGPT. ScholarGPT es extremadamente importante. A mí me gusta mucho usarla porque se conecta
con bases de datos, por ejemplo, con Google Scholar. Se conecta con el Archive, donde se publican artículos que aún no han salido aceptados en las revistas, ¿cierto? En los preprints que llaman, y con un montón de bases de datos, y te permite entonces hacer una búsqueda. Entonces yo le puedo preguntar esto, ahorita en la tarde estaba caído, entonces no sé si me va a funcionar, porque él se conecta a los servidores de las bases de datos para poder hacer lo que les voy a mostrar. Yo le puedo decir, yo siempre lo saludo, por favor, me entregas artículos científicos de los últimos 5 años en inglés que hablen del tema de desarrollo de software científico. Hoy en la tarde no me estaba funcionando, el servidor estaba caído. Me pide acceso, él ahí lo que me pide es que me permita conectarlo allá, y ahí me entrega entonces artículos científicos que están relacionados con el tema, ¿cierto? Algunos de ellos, cuando el artículo está libre, me entrega inclusive el enlace para descarga. Aquí no encuentro pues los que están libres, pero ya encontré 5 artículos, ¿cierto? Que están relacionados con el tema, ¿cierto? Entonces me agiliza esa búsqueda de información, como les estaba diciendo ahorita, ¿cierto? Ahorita vamos a volver a esta herramienta. Aquí en la presentación estoy dejando pues como los logos de cada una para que la miren. Vamos a agilizar un poquito porque ya se nos está acabando el tiempo. Esta, Leadmaps, es súper chévere. También nos sirve para hacer rastreos de literatura. Voy a poner el mismo artículo que busqué ahorita. Les voy a mostrar esta cómo funciona. Pongo el título o pongo un tema y él me muestra artículos, ¿cierto? Voy a poner este artículo en específico. Esta, por ejemplo, es gratuita. Aquí encontré el artículo y otros ya parecidos. Miren entonces lo que hace. Se genera este mapa. Este mapa es bastante interesante. En el eje X está la fecha, ¿cierto? Y en el eje Y la cantidad de citaciones. Y la bolita, el tamaño de la bolita te dice también qué tan relevante ha sido el artículo en el mundo académico. Entonces, el artículo que yo busqué es este, que me pinta en negro. Me voy a parar en él. Como en el eje horizontal está la fecha, los artículos que tienen una línea hacia la derecha, después del artículo que me interesa, son artículos que en sus citaciones utilizaron este. Es decir, se basaron en la información del artículo que yo busqué para dar información en estos artículos. Entonces, estos son posteriores. Este es del 2021. Miren que este es del 2024. ¿Qué quiere decir? Que en ese artículo del 2024 se mencionó de alguna manera este artículo de acá. Él no los pone todos, pone los que son relación directa. Es decir, este artículo menciona a este, pero lo menciona como una referencia importante. Entonces, eso mismo pasa con estos artículos de acá. Claro, si yo me quiero ir para, bueno, enseguida les muestro cómo accedo a ellos. Y de aquí para atrás funciona al contrario. Y es este artículo que a mí me interesa, el 2021, ¿cierto? Se basó en este del 99. ¿Listo? Y miren que cada que yo me paro en uno de ellos, me muestra con quiénes está conectado, hacia adelante y hacia atrás en el tiempo. Es decir, que se referencian entre ellos. Entonces yo aquí, fuera de eso, la relación es en temática también. Entonces yo aquí puedo encontrar artículos muy rápido relacionados los unos con los otros. Si me paro en una de estas esferitas, miren que aquí ya aparece el resumen. Aquí ya puedo inclusive expandir, encontrar más información de cualquiera de ellos. Entonces Leadmap es muy interesante, yo la uso bastante porque para buscar información y de artículos relacionados me ahorra muchísimo tiempo, ¿cierto? Entonces ya vimos Google Scholar, el Rabbit y vimos Leadmap para encontrar información.
Listo. Ahora, yo encuentro los artículos y ¿qué hago con ellos? Pues vamos al análisis automático de información, ¿cierto? Aquí les voy a mostrar dos. Les voy a mostrar entonces el Scholar GPT, que también me sirve para esto, pero esto que voy a hacer lo puedes hacer con cualquiera de las dos herramientas. Entonces les voy a mostrar esta que se llama ChatGPT. Es que ChatGPT, Chat PDF, ¿cierto? Entonces la voy a abrir aquí. Listo, cuando yo a mis estudiantes les digo que encuentren un artículo o que busquen artículos, les digo, leas el resumen, ¿cierto? La introducción y las conclusiones. Usted con esas tres cosas debe ser capaz de hablar de un artículo académico, ¿cierto? Para que no te lo tengas que leer completo, como primera medida, ¿cierto? Miremos este chat PDF, le voy a cargar el artículo, ¿cierto? Aquí me lo muestra y lo primero que hace es entregarme un resumen del artículo. El artículo está en inglés, ¿cierto? Esto mismo lo puedo hacer con Scholar GPT, ¿cierto? Pero tú puedes interactuar con el PDF, o sea, tú interactúas con el archivo y la inteligencia artificial te ayuda a eso. Entonces le puedo decir esto, ¿me puedes dar un resumen del artículo? Una síntesis, ¿cierto? Y él te entrega de qué trata, ¿cierto? Miren, te encuentra cuál es la intención, el contexto, cuál era el objetivo del estudio, qué metodología usaron, cuáles los resultados, las implicaciones, las conclusiones, ¿cierto? Le puedo decir, ¿me puedes dar una síntesis de la introducción? Y él te lo va a hacer. Una síntesis de la introducción. ¿Cuáles fueron las principales conclusiones? Le estoy preguntando al PDF, ¿cierto? Listo. Y le puedo decir, ¿de qué páginas sacaste la información? La respuesta, sacaste la respuesta. ¿Listo? Entonces mira que me muestra de qué páginas del PDF sacó las respuestas. Entonces me permite interactuar con un PDF mucho más rápido y rompo la barrera del idioma inmediatamente, ¿cierto? También le puedo decir, ¿me puedes sugerir artículos que estén relacionados? Miren, estos son artículos relacionados, que eso ya lo habíamos hecho. Pero aquí podemos preguntarle otra cosita. ¿Puedes definir categorías de clasificación de estos artículos? Entonces, mira, me dice, vea, este artículo habla de metodologías de desarrollo, ¿cierto? Esperen, yo corrijo aquí. Se lo voy a preguntar de nuevo, porque aquí me soltó solo los temas generales. Se lo voy a preguntar de nuevo. Aquí me equivoqué. Y ponerlos en cada categoría. ¿Cierto? Entonces aquí ya me dice, vea, en esta categoría están estos dos. En esta categoría, que es prácticas de reclutamiento de la calidad, están estos otros dos. ¿Cierto? Y si lo pensamos, realmente lo que nos está dando, por ejemplo, son los subtemas de un estado del arte. ¿Listo? Para los que están acostumbrados a eso. Y miren lo que puedo hacer. Ya me generó entonces
clasificaciones y artículos que hablan de esas clasificaciones. Puedes agregar más artículos a estas categorías. Ahí disculpan que yo me equivoco mucho digitando, pues. Entonces miren que ya a cada una le va metiendo mayores artículos. Entonces yo puedo utilizar esto, cojo estos artículos, se los pongo por ejemplo al Leadmaps y puedo generar una búsqueda bibliográfica en una tarde. ¿Cierto? Mire todo lo que hemos encontrado acá en un par de minutos. ¿Cierto? Entonces esta es una herramienta bastante útil que te permite entonces interactuar con los PDFs y analizar la información que estás encontrando. ¿Qué les sugiero? Y es, no se vaya ciegas con estos documentos o la forma de interactuar, por ejemplo, con Chat PDF o a Scholar GPT, que le puedes preguntar exactamente las mismas cosas. Y es, calibra la forma de interactuar con la herramienta con un documento que tú conozcas o con varios documentos que tú ya conozcas. Se los cargas y le haces preguntas, ¿cierto? Y aprendes a preguntarle, ¿cierto? Y aprendes a detectar dónde se equivoca, dónde no. O sea, no confíen ciegamente en este tipo de respuestas. Esto hay que mirarlo con pensamiento crítico. Entonces, estas herramientas, calíbrenlas, ¿cierto? Calíbrenlas con documentos que ustedes ya conozcan, con artículos que se hayan leído, documentos que usted haya escrito, que usted sabe de qué tratan, ¿cierto? Bueno, la última partecita es precisamente... Alguien levantó el micrófono. Había una preguntita, profe. Claro. Dice, ¿bajo qué parámetros chat PDF trabaja? Me refiero al black box que maneja. Pues no lo conozco plenamente, ¿cierto? Habría que mirar la documentación del chat PDF, ¿cierto? Y yo no soy experto en inteligencia artificial, simplemente las uso. Entonces, sin vergüenza te digo que no conozco esa información. Habría que mirar la documentación, ¿cierto? Y bueno, interpretar la documentación del proceso. Pero esa respuesta no la tengo. Ahí me disculpas, pues. Bueno, por último, les quería mostrar estas de redacción de documentos. Y es, ustedes saben que usted le puede decir a estas herramientas que te redacten un documento, ¿cierto? Lo cual yo no lo veo apropiado, ¿cierto? Yo siempre he dicho que un documento sí debe reflejar el autor de alguna manera. Pero yo a Chat PDF, por ejemplo, a Scholar GPT, perdón, le puedo cargar un documento, ¿cierto? Este estado del arte fue escrito por un estudiante mío, ¿cierto? Él lo toma inmediatamente y le hace un resumen en automático, ¿cierto? Creo que por favor revises la redacción del documento y me dé sugerencias para mejorarlo. Listo. Entonces, aquí te dice, ¿dónde te equivocaste en la redacción? Entonces a mí esta me parece extremadamente importante, ¿cierto? Porque, bueno, cuando tú no estás tan acostumbrado a escribir este tipo de cosas, te puede generar inconvenientes. Entonces mira que te hace un análisis de la redacción que estás haciendo, ¿cierto? Y te dice más o menos cómo lo puedes mejorar. Ya tú defines si esa redacción o esa sugerencia, si es acorde a lo que tú quieres expresar o no. Ahí tú eres el dueño de tu documento, pero te da un buen indicio, ¿cierto? Otra herramienta es Grammarly, ¿cierto? El problema de Grammarly es que básicamente trabaja en inglés, entonces te genera una barrera en idioma, pero funciona exactamente igual. En
Entonces, en la redacción de documentos, no quería pues como decirle, no, pues redactame un documento y ya, ¿cierto? Pero desde el proceso creativo, redactar este tipo de documentos es un proceso creativo y la investigación es un proceso creativo. Yo, por ejemplo, con el artículo que le cargué ahora, ¿cierto? Yo puedo hacer lo siguiente. Cargar otra vez estos cuatro artículos, los traía preparados para el ejercicio. Y decirle, por favor me redactas 2 párrafos con la relación que existe entre los documentos. Esto, por ejemplo, te va a agilizar la redacción de un estado del arte de una muy buena manera, obviamente, ¿cierto? Hay que ser crítico, vuelvo y lo repito. Hay que ser muy crítico y analizar lo que te está entregando, ¿cierto? Y aquí te pone la citación donde corresponde y todo el asunto. Entonces miren que aquí él te apoya en la redacción del documento, pero tú tienes que guiarlo a través de lo que le estás preguntando, ¿cierto? Entonces el ahorro de tiempo es bastante fuerte, ¿cierto? Que era lo que yo les decía que estaba enfocando pues como el ejercicio de hoy. Entra aquí lo que mencionábamos ahorita, donde está la ética del proceso, tú la pones. ¿Qué tan profesional estás entregando tu trabajo? Tú la pones. Si eres profe y te están entregando este tipo de trabajos, ¿cómo los vas a evaluar? ¿Los vas a evaluar de la forma tradicional o vas a pedir otro tipo de cosas donde ya la redacción del documento pase a un segundo plano? ¿Cierto? Depende de la necesidad, depende de lo que estés enseñando también, ¿cierto? O sea, lo que estoy diciendo no es una regla general, ¿cierto? Entonces, como cierre y reflexión, sí les tenía acá como, ¿cuáles fueron como los puntos claves que vimos acá, ¿cierto? Que introducimos la inteligencia artificial y cómo su relación con la investigación, cómo buscar de manera inteligente, de manera ágil, un montón de información, ¿cierto? Miren la cantidad de artículos que encontramos de una manera bastante rápida, pero no solo es encontrarlos, porque las bases de datos los encuentra, es encontrarlos y que estén relacionados entre ellos, ¿cierto? ¿Cómo los puedo analizar? ¿Cómo puedo interactuar yo con esos documentos? Y luego, ¿cómo puedo redactar documentos con ellos? ¿Cierto? Eso es básicamente lo que vimos hoy. No son las únicas herramientas que existen, son las que yo conozco y las que de alguna manera he utilizado alguna vez, ¿cierto? Existen muchas otras, ¿cierto? Le puede preguntar a una misma inteligencia artificial que le entregue una lista de inteligencias artificiales para cierto tipo de cosas y te la va a entregar, ¿cierto? Reflexión. O sea, la inteligencia artificial es una herramienta, ¿cierto? Es una herramienta muy poderosa, ¿cierto? Que está transformando la forma en que adquirimos conocimiento y por lo tanto está transformando la investigación como tal, ¿cierto? Hay que entender muy bien que la inteligencia artificial no nos va a reemplazar como investigadores, ¿cierto? Y de nuevo, vuelvo al ejemplo del principio, investigador puede ser un niño encontrando la respuesta de algo, ¿cierto? O puede ser usted resolviendo un trabajo de la universidad. Eso no te va a reemplazar, no te va a reemplazar el juicio crítico o la reflexión que tenés que hacer respecto a algo, ¿cierto? Simplemente te está agilizando, te está ayudando para hacerlo más rápido, pero por favor no lo utilices como una caja negra, utilízalo de la forma responsable, ¿cierto? De una forma responsable y crítica. Revisa lo que te entrega una inteligencia artificial, míralo con un ojo desconfiado, eso es supremamente importante, ¿cierto? Cotéjalo con libros, cotéjalo con otra información, ¿cierto? Pero esto ya llegó y es para usarlo, ¿cierto? Y si lo usas bien, realmente te va a agilizar mucho el trabajo, ¿cierto? Como lo digo acá, lo que se está buscando es mejorar eficiencia y precisión, ¿cierto? Pero el investigador es el que interpreta, evalúa y toma decisiones respecto a la validez y relevancia, que nos lo mencionaba el profe al principio de la charla, de la información que se obtiene,
¿cierto? Y bueno, lo que le decíamos ahorita, esto es una máquina y las máquinas se equivocan, ¿cierto? Y lo que te está entregando no necesariamente es verídico, no necesariamente es cierto. Entonces, tú debes ser ético y debes ser consciente de eso. No sé si notaron que al principio, cuando utilicé texto e imágenes que saqué con la inteligencia artificial, lo puse. O sea, no nos dé vergüenza. Si utilizaste la inteligencia artificial, hazlo. Sí, ¿cierto? Lo utilicé ChatGPT para esto, ¿cierto? ¿En qué porcentaje redacté este documento? Y el 70% lo redacté con ChatGPT, ¿cierto? Si ya tu evaluador te lo aceptó, no es otro asunto, pero al menos menciónalo, ¿cierto? Es parte de esa ética y esa moral que debemos tener respecto al proceso y ser muy críticos, ¿cierto? Finalmente, estamos pues lo voy a leer, estamos en un momento emocionante donde la inteligencia artificial puede ayudarnos a avanzar más rápido y con mayor precisión en el descubrimiento de conocimiento. Pero al final del día es nuestra capacidad de formular preguntas profundas, nuestra curiosidad y nuestra creatividad las que impulsarán el verdadero progreso en cualquier campo del saber, ¿cierto? La curiosidad humana, la necesidad del humano responderse preguntas es la protagonista y es lo que te lleva a generar conocimiento. La inteligencia artificial es simplemente una herramienta rápida para llegar a ello. Listo, y esa es como la frase con la que quiero cerrar. Muchas gracias y porfa me disculpan que ahí me pasé un poquito del tiempo. Profe Luis Fernando, muchas gracias por tan buena participación. Aquí está en el chat agradeciendo que ha sido una muy buena intervención, que están muy agradecidos por la participación. Entonces, muchas gracias a todos también por la participación. Y Luis Fernando, muy agradecidos en verdad por eso. Si no me inscribo es como si no hubiera ido. Para aplicar. Ok, perfecto. Gracias, ¿no? profe, gracias. Fue con todo el placer del mundo. Que nos sigan para invitando, usarlo bien. Ay, ¿y por qué hoy te fuiste temprano? Muchas gracias por la invitación. Profesor, muchas gracias. Hasta luego, que esté muy bien. Espero volver por acá y bueno, espero que el conocimiento lo que les compartí Luis les sirva. Fernando, ¿cómo está? Buenas noches. Y de pronto no hay posibilidad de las ayudas. Sí, bueno, eso sí es verdad. Ah, pero qué chévere, pero chévere que la doctora. Muchas gracias. Te quedabas. Hasta luego a todos. Hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien. Que duerman. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Excelente. Hasta luego, muchas gracias. Profe, qué pena, ¿le puedo hacer una preguntita?